Recordemos que la resonancia nos permite conocer, eh, bueno, antes que eso, nosotros analizamos el comportamiento en frecuencia de estos circuitos. ¿Por qué? Eh, Cuando ustedes analizaban circuitos allá en circuitos uno, cuando estaban en tercer semestre, simplemente eh, tenían elementos resistivos. Los elementos resistivos puros no cambian su impedancia a lo largo de la frecuencia. Sin embargo, cuando incluimos capacitores e inductores e incluimos una fuente alterna con frecuencia, pues vamos a obtener un comportamiento distinto. Es decir, a medida que vamos cambiando la frecuencia, la impedancia va cambiando, que dependiendo de cada circuito esa impedancia puede disminuir al paso de la frecuencia o puede aumentar, o incluso hay unos que son pasabanda que permite que la impedancia sea mínima en ciertos puntos, luego sea máxima en, unos puntos, en otros puntos y luego vuelva y baje en otros puntos de frecuencia. Bueno, hay diferentes circuitos que nos va a permitir comportarse de diferente manera. Entonces, hablamos de un tema muy importante en telecomunicaciones que es la resonancia. Resulta y pasa que cuando hacemos que un circuito resuene, pues estamos obteniendo la máxima transferencia de potencia. En ese punto, en la frecuencia de resonancia, es donde nosotros diseñamos los sistemas, por ejemplo, un receptor de radio, nosotros lo diseñamos a una frecuencia y a esa frecuencia permite que la señal, que se pueda recibir las señales desde obviamente desde el ambiente o sí, desde las señales que vienen desde las torres de radio. ¿Listo? Entonces, esa frecuencia de diseño es la frecuencia de resonancia. Entonces, hagan de cuenta como un filtro, que a esa frecuencia es que obtenemos las señales. ¿Listo? Podemos captar las señales. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Cuando la parte compleja de la impedancia es cero. ¿Listo? Es decir, lo que hacemos es que en un punto de la frecuencia, el circuito es puramente resistivo. Entonces vemos que en este circuito hay una resistencia, un inductor y un capacitor. Entonces la idea es que a una frecuencia de diseño, este circuito sea puramente resistivo, es decir, que la reactancia del inductor y la reactancia del capacitor se eliminen entre ellas, ¿listo? Se hagan cero pues digamos, al hacer la suma equivalente de estas impedancias complejas, se haga cero, ¿listo? Entonces empezamos. Entonces la impedancia de este circuito dice que digamos, que la resistencia y el inductor lo tenemos en serie, primer punto. Entonces R más XL. Son dos impedancias en serie. Luego dice que que esta impedancia de acá está en paralelo con la impedancia de un capacitor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Entonces, la resistencia, la impedancia en serie de estos dos elementos, paralelo XC, sería la impedancia total de este circuito. Ahora vamos y pues vamos operando. Entonces, recordemos que digamos, la impedancia en paralelo es de la siguiente manera: 1 sobre el inverso de la suma de cada uno de esos elementos. Entonces, si tuviéramos, digamos, venga a ver entonces venga, la escribo acá más bien para que me entiendan. Entonces, la impedancia en paralelo, recordemos, digamos, para de pronto alguno que no se acuerde bien, es el inverso, digamos, 1 sobre el inverso de cada una de esas resistencias. ¿Listo? Pues 1 sobre R2 y así sucesivamente, todos los componentes que haya. Entonces, eso estamos haciendo en este momento, con esta ecuación que hay acá. Entonces, el inverso de esta resistencia, que pues es R más XL, más 1 sobre XC. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el paralelo de estas dos resistencias. Ahora vamos a proceder a operar. Entonces, estos son pues dos fracciones, entonces vamos a resolver la suma de estos dos factores. Entonces, 1 por XC, pues da XC, más de este signo, más 1 por R más XL, pues que finalmente da R más XL, sobre la multiplicación de los dos denominadores. Entonces,
R más XL por XC. ¿Listo? Seguimos operando. Entonces aquí podemos aplicar la ley de la oreja. Esto es como si fuera, como si hubiese 1 sobre 1. Entonces, el de arriba por el último. Entonces, 1 por R más XL por XC, que es esto de acá, el numerador. Y luego los medios. Entonces, 1 por XC más R sobre XL. ¿Listo? Acá está. ¿Listo? Entonces, fíjense que esto es muy matemático. En realidad, aquí no es que para resolver este circuito no estamos haciendo nada más que saber operar, saber resolver operaciones matemáticas. No estamos haciendo más que ello. Bueno, entonces, ahora sí empezamos a reemplazar los valores de las reactancias capacitivas e inductivas. Entonces, recordemos, las escribo acá, que quede más claro. Por ejemplo, la del capacitor. La del capacitor es 1 sobre JWC. ¿Listo? Esa es la impedancia de un capacitor. Ahora, XL. Fíjese que es dependiente de la frecuencia. Vean, W. Recuerden que W es la frecuencia angular, donde W es igual a 2πf. F es la frecuencia. Entonces, aquí vemos que la impedancia del capacitor pues cambia respecto a la variación de la frecuencia. Ahora, la impedancia del inductor es JWL. Esas son las fórmulas, ¿listo? Entonces lo que estoy haciendo acá es reemplazar estos valores en esta ecuación. ¿Esa es la del inductor? Qué pena, profe. Esta es la del inductor XL. Listo. Y esta es la del capacitor. Entonces, ahora, vamos a ir reemplazando. R pues queda normal. XL es JWL. Ve, acá la reemplazamos. Por X sub C. X sub C es 1 sobre JWC. Aquí está. ¿Listo? Ahora, el denominador. X sub C, entonces, X sub C es 1 sobre JWC. ¿Listo? Más R más XL, donde XL pues es este de acá. Listo, hasta ahí todo bien. Entonces las operaciones matemáticas cada vez se van haciendo más grandes. Eso es muy común cuando trabajamos con números complejos. Las operaciones tienden a ampliarse bastante. No es que sean difíciles, resolver imaginarios es sencillo, solo que son extensas. Una operación difícil, quizás una integral, una ecuación diferencial. Todas estas ecuaciones son sencillas de resolver, solo que tienden a extenderse. ¿Listo? Bueno, entonces hasta aquí vamos. Ya habíamos obtenido esto y vamos a seguir, vamos a continuar operando. Aquí lo que hice, pues, como este está dividiendo, pues lo pasé acá. Esto en el denominador. Digamos, como para organizarlo mejor. Y aquí no he hecho nada más todavía. Ahora sí empiezo a operar con este JWC, a multiplicar cada uno de estos términos. Entonces, JWC por 1 sobre JWC, pues esto da 0. Esto da 1. ¿Listo? JWC por R, pues da JWC por R. Ahí no hay nada más que hacer. Luego multiplico este JWC por este JWL. Y aquí J al cuadrado, entonces lo voy a escribir acá por si de pronto alguno no sabe. Entonces J es igual a la raíz de 1. ¿Listo? J es igual a la raíz de 1. Que por eso pues decimos que es un número complejo. Entonces, si tenemos J al cuadrado pues finalmente es elevar al cuadrado ambos términos, ¿no? Es decir que J al cuadrado es igual a menos 1. ¿Listo? J al cuadrado es igual a menos 1, vea. Elevamos al cuadrado acá y elevamos al cuadrado acá y finalmente queda menos 1. Listo. Está ahí todo bien. Entonces, J por J, entonces va a dar menos 1. Entonces, este ítem daría negativo. Ah, bueno, aquí todavía no lo he convertido. Aquí simplemente multipliqué y ahorita lo reemplazo. Entonces, WC, bueno, entonces coloquemos esto aquí abajo más bien. Esto lo estoy reemplazando es abajo. Entonces, aquí J por J da J al cuadrado, W por W da W al cuadrado y LC pues se deja ahí quieto. Y ahora sí vamos a reemplazar este J al cuadrado. Entonces aquí nos queda finalmente con signo negativo. El 1 no se pone porque pues el 1 no hace mayor. Profe, ¿por qué fue que dio ese 1? JWC por 1 sobre JWC, ¿sí? Sí. Vea, JWC
por 1 sobre JWC, pues queda 1. Listo, este se va con este de abajo. Queda solo el 1. ¿Listo? ¿Sí? ¿Claro? Listo, profe. Sí, señor. Gracias. Bueno. Listo. Entonces, hasta vea que cada vez las ecuaciones, en vez de acortarlas, cada vez se nos van ampliando. Normalmente nosotros lo que hacemos es que partimos de una ecuación larga y la vamos comprimiendo, pero no, números complejos no pasa eso. ¿Listo? Bueno, entonces, Profe, consulta ahí tiene el j al cuadrado igual a -1 y por eso es que en el denominador queda menos w2 al cuadrado, ¿cierto? Porque se sí, reemplaza por el -1. sí, digamos, es Ah, como si correcto, aquí hubiera un listo. -1. Listo, ¿Listo? listo, sí, ahí ya entendí. Listo. Ahora, ¿qué procede? Entonces, vamos a empezar a partir imaginario y real por aparte. Siempre hacemos eso. Entonces, siempre que estamos trabajando con estas ecuaciones, vamos a tratar de agrupar imaginarios a un lado y los reales a otro lado. Entonces, vean, entonces aquí 1 este 1 con este término de acá. Entonces, vean, 1 menos W al cuadrado LC y dejamos el imaginario al otro lado, más JWCR. Simplemente aquí como que lo ordené. Ahora sí, entonces, nunca podemos dejar los imaginarios en el denominador. Siempre hay que dejarlos en el numerador para luego sí separar la ecuación y dejar un componente puramente resistivo y un componente puramente imaginario, para luego obtener ese término imaginario e igualarlo a 0. Profe, qué Entonces, pena. ¿Los señor, imaginarios dónde es que no pueden quedar? ¿En el numerador? en ¿O es el al revés? denominador no, Ah, en ok. el numerador sí, en el denominador no. Fíjense que aquí nosotros, ¿cómo separamos esta ecuación? ¿Cómo podemos decir? Vea, si yo separo esta R, entonces queda R sobre este término. Y digamos, aparentemente esa sería la parte real. Pero fíjense que no, porque hay una J incrustada ya en el denominador. Entonces, toca quitar estas J de abajo para que quede un término puramente resistivo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo se hace eso? Profe, Lo que hacemos, señor, siempre que haya una J, se toma como un número imaginario. las J son números imaginarios. J o I. Esos son números imaginarios. ¿Listo? ¿Ustedes no Listo. han visto ningún cálculo con imaginarios? Pues yo lo conocía como I, por Yo sí, eso Sí, pero con la la I. función. sí, es lo mismo, idéntico, es lo mismo. Solo que en circuitos es más común que se escriba como J. En matemáticas es más común que se escriba como I, pero hace referencia a lo mismo. Si ustedes me colocan ahí una I en vez de una J, no hay ningún problema, ¿listo? Bueno, entonces, ahora sí, entonces, para poder quitar ese imaginario del denominador, lo que hacemos es multiplicar por el conjugado. El conjugado de un número es el mismo número, pero invirtiendo el signo del imaginario. Entonces, fíjese, el signo del imaginario es más. Entonces, el conjugado es el mismo, es este mismo, pero en vez de más acá, menos. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver acá? Veo un menos. Entonces, para no afectar la ecuación, obviamente tenemos que multiplicar arriba y multiplicar abajo. Digamos, esto es equivalente a 1. Entonces, no estamos afectando la ecuación. Es como si estuviéramos multiplicando por 1 la ecuación. No la estamos afectando. ¿Listo? Pero entonces esto nos va a permitir dejar que este término venga y opere arriba y que este término opere abajo y permita quitar este imaginario de acá. Y ya verán que se va a quitar. Entonces, hay una propiedad que, venga a ver cómo es. Entonces, no me acuerdo del nombre, pero bueno, es una propiedad matemática que dice, por ejemplo, que A más B, bueno, en imaginarios. Entonces, A más B por A menos B, creo que bueno, sin la J también nos funciona, A menos B, eso sería igual a multiplicar este por este y este por este. ¿Listo? No tenemos que empezar a multiplicar A por A, luego A por B, luego B por A y luego B por B. No, no hay que hacer eso cuando tenemos esta propiedad. ¿Listo? Que es el mismo término multiplicado por el mismo, pero el signo invertido
en la suma. Creo que esto es, bueno, multiplicación de cuadrados, algo así, no me acuerdo el nombre, pero es una operación matemática. Entonces esto queda como a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿listo? Es lo mismo que vamos a hacer acá. Entonces, tenemos, fíjense, este es el mismo que este, es como si fuera A, y este sería B. Estos de aquí serían B, y cumplen con que tiene el negativo en la mitad. ¿Listo? Entonces, multiplicamos este por este, y eso nos da pues ese término elevado al cuadrado, y este igual, también por este, pues da elevado al cuadrado. Igual, si ustedes quieren, pueden empezar a multiplicar este por este abajo, luego este abajo por este, luego este por este, y luego este por este, y finalmente va a llegar a que al empezar operando, a hacer las operaciones, van a llegar a igual a esta. Solo que pues van a tener que echar más matemática para que se les vayan, digamos, la operación de este multiplicado por este y este multiplicado por este. De hecho, ahí se dan cuenta, vean. Si yo multiplico este por este y luego multiplico este por este, vean que es el mismo término. El anterior da negativo y este daría positivo, mire. Este daría JWCR por 1 menos W al cuadrado LC en signo positivo, y al multiplicar este por este de acá, entonces da lo mismo, JWCR por 1 menos W al cuadrado LC, y finalmente pues ambos se van a restar entre ellos, y pues simplemente nos va a quedar una expresión acá. ¿Listo? Profe, consulta, pero es que ahí en el siguiente paso le da una suma entre los dos, ¿no era negativo? ¿No era a cuadrado menos b cuadrado? Todavía no, todavía no lo he cambiado, creo. Pero a ver, miro a ver. Su merced en el bloc de notas puso que al Sí, sí, final daba a cuadrado menos b cuadrado, pero ahí veo que quedó a más cuadrado más menos. b cuadrado. Sí, pues creo que aquí va un negativo, pero venga, revisemos bien que no haya, que no haya, sí, creo que sí, pero entonces espera a ver si que no haya cambiado nada arriba. A ver, por este, creo que no cambia nada. Este multiplicado por este, y luego este por este, sí, entonces aquí iría un negativo, ¿listo? Bueno, gracias ahí por el comentario. Entonces continuemos, la parte de arriba se deja quieta, entonces multiplicamos este por todo esto de acá, y pues simplemente lo dejamos expresado. En el numerador tratamos, digamos, no tratamos de desgastarnos tanto haciendo operaciones. Ahorita se dan cuenta que a pesar de que esto está expandido, yo trato de no desgastarme tanto, porque finalmente la parte real, digamos, no queremos hacer nada con ella, simplemente queremos separar los términos para luego igualar a cero la parte imaginaria. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué más tenemos acá? A ver. Multiplicamos este al cuadrado y este al cuadrado, listo, hasta ahí todo bien. Y aquí empecé a expandir. Entonces, vean, multipliqué este R más JWL por este término de acá. Vean que es lo mismo, digamos, no, ahí no expresé nada más. Y luego este por este término de acá. Que pues queda esto. Ahí no he operado nada más. Y aquí multipliqué J al cuadrado da menos 1, ya lo habíamos obtenido hace un rato, entonces este es un signo positivo, ¿listo? Bueno, continuemos. Entonces, aquí empiezo a expandir, expando porque necesito separar imaginarios y reales. Vea, R por 1, pues da R por W al cuadrado LC, ni siquiera, digamos, en muchas partes ni siquiera me tomo la molestia de si hay un W y un W al cuadrado, de sumar los exponentes, nada de ello. Simplemente trato de hacerlo como lo más rápido que puedo porque lo que me interesa es únicamente es separar el imaginario y real. Bueno, entonces aquí multipliqué este por este y luego este por este y ya obtuve estos dos. Luego, este término JWL por 1, da lo mismo. Luego JWL por W al cuadrado LC, que es esta parte, y pues con su signo negativo, ¿no? Más por menos menos. Fíjense que aquí no operé nada, ¿no? Vean que dejé ese W ahí, esta L ahí, y no me puse a desgastarme, simplemente escribí el término tal como está. Y aquí también toca operar.
Entonces, R por JW, JWCR, perdón. Entonces da este término de acá. Luego multiplico este por este. Entonces da J por J. Ustedes ya saben que es negativo. Entonces por eso dio este signo negativo. En vez de más, pues ya lo invertí porque da un signo negativo. Más por menos menos. Entonces WL por WCR. Aquí está. ¿Listo? Y este negativo acá, pues ahí lo coloqué tal cual como está. Abajo no he hecho nada más. Este es un signo positivo que el compañero se había percatado. ¿Listo? Acá, ¿qué más hice? A ver, aquí, bueno, aquí lo que hice, por lo que veo, simplemente fue ahora separar reales a un lado y imaginarios al otro lado. Entonces, vean, este es un real, este es otro real, estos dos no, pero este sí. Entonces, menos por menos más. Este pasa aquí a ser más. Vean, ahí lo dejé. Y agrupo estos tres. Entonces, saco la J, todos estos tienen J, y pues dejo el signo positivo. Sin embargo, aquí factorizo el negativo, digamos este que tenía un negativo. De todas maneras, si quieren pueden dejar aquí el negativo, solo que entonces este quedaría positivo. Como ustedes lo quieran manejar, no hay ningún problema, llegan a lo mismo. Entonces aquí pues dejé más J y empiezo entonces, verifiquemos que esté bien. Entonces J por RWCR, que es este, con un negativo ahí porque ahí está, menos por más da menos. Y incrusto este JWL que viene con signo positivo, acá está. E incrusto también este término que viene con signo negativo, WLW al cuadrado LC. Listo, está aquí todo bien. Recordemos, este tenía un signo positivo. Y listo, vea que ahora sí, de hecho, si quieres escribámoslo para que quede como digamos, para que la comprendan un poco más los que de pronto no se han percatado del todo. Entonces, la impedancia a que finalmente llegamos, pues es a esto. Es a esto de acá. Separar estos términos. Necesitamos separar estos términos. Esta es la finalidad. Impedancia es igual a esto. Esta J quitémosla de ahí y pongámosla aquí abajo. Entonces, la finalidad es llegar a esto. Vea, aquí no hay ni un imaginario. En este término aquí no hay ni un imaginario. Y eso es lo que necesitaba, sacar la parte real y dejar únicamente la parte imaginaria a un lado para ahora sí poder igualar este término. ¿Listo? Entonces, procedo a igualar este término. Aquí lo tenemos, entonces igualo. El fraccionario de la J lo hace igualar a 0. Sí, siempre hacemos eso. O sea, cuando usted logre, digamos, todo esto, toda esta matemática que hicimos era con esa finalidad. Obtenemos la impedancia y separamos la parte real de la parte imaginaria para luego tomar esa parte imaginaria e igualarla a 0. Entonces, la impedancia en ese punto de resonancia, va a ser igual a esto que ven acá. ¿Listo? Entonces, lo que queremos obtener es la frecuencia a la cual ocurre eso que yo les digo, que esto se hace 0 y únicamente tenemos un circuito puramente resistivo. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí tenemos, igualamos todo esto a 0. Esa parte ya sí es sencilla. Entonces es esto mismo de acá, solo que lo igualo pues a 0. ¿Listo? Aquí cambié el signo negativo. Este signo negativo no me afectaba en nada, afortunadamente, porque este pasa al otro lado a multiplicar y desaparece. Entonces este denominador desaparece. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces queda finalmente el numerador. ¿Por qué? Nuevamente reitero. El denominador pasa al otro lado a multiplicar y todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces únicamente queda el numerador, que es esto que ustedes ven acá. Y ahora sí, pues empezamos a operar. En este caso, entonces sí me empiezo a desgastar, a multiplicar, pues a empezar a multiplicar término a término. ¿Listo? Bueno, fíjense que aquí hay una W, aquí hay otra W y aquí hay otra W. ¿Listo? Podemos de una vez dividir toda la ecuación por W. Entonces divido acá por W y divido a este otro lado por W. Entonces esta W se desaparece, esta también y esta también. ¿Listo? Queda este W al cuadrado obviamente porque simplemente divido por un W. ¿Listo? Entonces queda esta ecuación. No le he hecho nada más que solo dividir por ese W.
Y ahora sí empiezo a operar. Entonces, R por R da R al cuadrado. Ahí está la C, la dejo tal cual. Más L. Aquí multiplico esta L por esta L al cuadrado. Entonces da W al cuadrado L al cuadrado C. Profe, qué pena lo interrumpo. Señor. Me perdí en ese pedazo. Teníamos menos R, WCR más WL menos WL, W Sí, cuadrado LC. ¿A dónde se fueron las W? ya voy. Entonces, nosotros podemos multiplicar o dividir una ecuación a ambos lados y no hay problema. Siempre y cuando usted lo haga a ambos lados de la ecuación, pues no hay problema. Sí. Es hacer esto. Estoy haciendo esto. Divido esta parte de la ecuación por W y divido a este lado por W, que sería lo mismo también si usted quisiera multiplicar por un número acá y multiplicar al otro lado por el mismo número, pues no hay problema, también es equivalente. En este caso, Ah, yo es divido como un por truquillo W, para sacar la W. sí, para ir reduciendo la ecuación. Estoy reduciendo la ecuación. ¿Listo? Igual, otra manera de verla, pues si ustedes de pronto si no la ven tan clara ahí, pues otra manera de ver esa misma operación que hice, pues es sáquele factor común a todo. También, igual, también es lo mismo. Ya, Bueno, listo, profe, gracias, sí, señor. ¿listo? Entonces, bueno, de pronto así queda más claro, así con este último cambio que hice puede que sea más claro. Entonces esta W pasa al otro lado a dividir y queda finalmente toda esta parte de aquí. ¿Listo? Bueno, digamos, todos estos cálculos que hacemos eh, son bastante tediosos, pero simplemente los estamos haciendo así de esta manera tediosa porque estamos empezando el curso. Ya luego empezamos a ver unas técnicas o incluso ya nos apegamos de ciertas fórmulas, utilizamos la carta de Smith y obtenemos los cálculos pues de una manera mucho más rápida porque es muy tedioso pues estar haciendo cálculos y eso que esto es un circuito pequeño, imagínense que tengamos un circuito de muchas más etapas, sería bastante denso. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces estamos hasta aquí. Quedamos sacado factor común de la W y hemos desaparecido una W de cada uno de estos términos. Y aquí pues empiezo a operar. R por R da R al cuadrado. Ahí está la C. La L queda normal. Y aquí pues multiplico esta L por esta L da L al cuadrado. Todo bien hasta acá. Vengo acá y acá creo que no hice nada. Supongo que había copiado y pegado. A ver, CR al cuadrado. No, acá no he hecho nada. Listo. Aquí lo que hago entonces es pasar al otro lado este término, lo paso a este lado, cambia de signo, queda positivo. Y la idea es despejar W. Entonces, finalmente, o sea, se obtiene la impedancia, se obtiene la parte imaginaria despejada y se iguala a 0 para poder despejar esa W, que es finalmente lo que nos interesa. Entonces, pasamos este L es L al cuadrado C a dividir al otro lado, que es esto que ustedes ven acá. ¿Listo? Menos R al cuadrado más L dividido entre L al cuadrado C. ¿Listo? Y aquí ya vamos llegando. Este término se coloca como W sub 0, ¿listo? Y aquí también como F sub 0. Este término siempre se coloca como un sub 0, haciendo referencia a que es la frecuencia de resonancia. ¿Listo? Es la frecuencia de resonancia únicamente. Listo. Aquí sacamos raíz a ambos lados. No hicimos nada más. Y aquí terminamos de operar en esta parte. Entonces esta C se va con esta C y queda R al cuadrado, L al cuadrado. Y este denominador también con Qué esta pena, L. profe. ¿Será que puede subir un Señor. momentico? Es que me perdí en un pedacito. No lo entendí muy bien. Sí, ¿dónde? Cuando tenemos menos RCR más L menos LW al cuadrado LC, que es igual a 0, porque en el de abajo después es menos CR al cuadrado más L menos W al cuadrado L al cuadrado C. Ahí lo que hace es multiplicar factores en común. ¿Hasta dónde le quedó claro? Este, Después de menos RCR, hasta, o sea, hasta menos RCR, hasta ahí me quedó claro. Pero después de eso, ese menos CR al cuadrado. o sea, ¿hasta aquí iba usted o más antes? Dos más arriba, profe. Dos más Menos arriba, profe. RCR. Acá. Sí, Bueno, ahí. listo. Entonces aquí R por R da R al cuadrado. Por la C, normal, todo normal, más L, ahí no hacemos nada. L
por L, pues da L al cuadrado. Entonces W al cuadrado por L al cuadrado por C. Todo esto es igual a 0. ¿Listo? Ahora, este que está restando lo paso al otro lado a sumar. Entonces 0 más este término, pues da este término. ¿Listo? El 0 no hace nada. ¿Listo? Con signo positivo, obviamente, porque pasó al otro lado. Y aquí, pues simplemente lo que hice, pues fue cambiarlo como de orden, como que este está a la derecha, lo dejé a la izquierda, y este que está a la izquierda lo dejé a la derecha. Pero es exactamente lo mismo. O sea, es una igualdad. ¿Listo? Entonces esto es esto mismo, vea, W al cuadrado L al cuadrado C igual a menos CR al cuadrado más L. Ahí no le he hecho nada más que solo simplemente, pues, cambié los lados de la igualdad, pero es una igualdad, sigue siendo lo mismo. Listo. Ahora este W lo va a despejar, entonces esto que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Paso acá a dividir, vean. Y ahora saco raíz a ambos lados para quitar este cuadrado. Entonces nos queda el W sub 0 solito. Y aquí ya lo tenemos. Y aquí lo último que voy a hacer es empezar a operar. Esta C se va con esta C en este primer término. Es decir, que venga, lo coloco más explícito. Entonces esto, quitemos esto de acá. Y es tener esto mismo, solo que acá pues en vez de todo esto sería una L. ¿Listo? Ah, bueno, y esto tiene que estar dentro de la raíz. Entonces, a ver, coloquemos esto dentro de la raíz. Listo, ahí quedó. Vean, es lo mismo de arriba, solo que pues lo separé para que se vea un poco más comprensible. Listo. Ahora sí, entonces esta C se va con esta C y queda finalmente menos R al cuadrado sobre R al cuadrado menos R al cuadrado. Otra vez. Entonces quito, esta C se va con esta C y queda menos R al cuadrado sobre L al cuadrado. Más 1 sobre LC porque esta L de acá se va a ir con una de estas L's. Entonces queda 1 sobre LC. ¿Listo? Y aquí simplemente lo ordeno. Dejo el positivo a este lado y el negativo al otro lado. Simplemente como para ordenarlo un poco más. ¿Listo? Aquí está la ecuación. Y lo único que ahora hago es obtenerlo en términos de frecuencia. Recuerden que W, escribo acá nuevamente. Entonces, W es igual a 2pi por F. ¿Listo? Saco el símbolo 2πf, ¿listo? Y pues simplemente pues saco el F, digamos reemplazo este W por 2πf y este 2pi pues pasa al otro lado a dividir. Y queda finalmente la ecuación de F sub 0 queda de esta manera equivalente.